cristianos parecen tener temor de aceptar responsabilidades que están más allá de sus capacidades. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos pueden nombrar usted que permanecieron firmes como creyentes en Cristo, no comprometidos en el ministerio y se han sometido a poderes de carácter político? Escuché una frase hace algunos años en un evento en Orlando. Un pastor dijo esta frase, pastor colombiano dijo esta frase: como colombianos hemos perdido a un gran número de líderes pastores. Eran grandes líderes pastores, se dedicaron a la política y fueron pésimos líderes políticos. ¿Por qué? Eso significa que perdimos un gran líder ministerialmente y ganamos un pésimo líder políticamente. ¿Por qué? Porque cuando ejercemos cargos públicos o cargos del gobierno, creyendo ser espirituales, tenemos que cederle al mundo ciertas normas o ciertos compromisos, ciertas actitudes que hacen que perdamos nuestra dirección ministerial y caminemos bajo la dirección del mundo. Estoy diciendo muchas cosas, no voy a seguir leyendo. Usted tiene el libro, por favor léalo en el capítulo que estamos viendo, pero estoy introduciendo todo esto para ir a nuestro tema. ¿Cuántos de nosotros somos excelentes líderes en el mundo, pero muy regulares líderes en la vida de la iglesia? Y debería ser todo lo contrario. Nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor compromiso, nuestra mayor responsabilidad, nuestra mayor entrega, nuestra mayor actitud debía o debería ser absolutamente entregados al ministerio como cristianos. Si somos cristianos, no somos cristianos de título o de apariencia, somos cristianos de ministerio. Y ministerio significa servir. Servir es el llamado que todo hombre y toda mujer, joven, niño, niña, tenemos en la vida de la iglesia. Servicio, 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 servicio. De tal manera que la pregunta al día de hoy es: ¿cómo tú enfrentas tu vida frente al éxito o al fracaso? Atención, estamos tomando como parámetro de nuestra enseñanza hoy el libro de Nehemías capítulo 5 y vamos a estar trabajando solamente 6 versos, del verso 15, del verso 14 al verso 19. Atención, Thomas Crowley, un hombre, dijo en cierta ocasión esta frase, atención: por cada 100 personas que pueden hacer frente a la adversidad, hay solamente una que puede hacer frente a la prosperidad. ¡Wow! Esto hay que desmenuzarlo y poderlo entender. Porque hay gente, tantas gentes en el mundo, que les cuesta aprender a recibir la prosperidad. No estoy hablando de un evangelio de prosperidad. Estoy hablando que si nosotros estamos en Cristo, dice la Biblia, frases como esta: nueva criatura soy, ya no vivo yo, es decir, yo, la carne, el pensamiento humano, porque Cristo vive en mí. Y todos los planes que tengo para ti, iglesia, en Cristo Jesús, dice la Biblia, son planes de bien y no son planes de mal. ¿Estamos bien allí? Ahora dice la Biblia: y mi amado, en todo deseo que seas prosperado. Y dice la Biblia: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y dice la Biblia tantas cosas maravillosas que la pregunta es: ¿y entonces dónde estamos ubicados en este momento? Porque hay tristeza, dolor, angustia, temor, depresión, crisis emocional, crisis financiera, crisis laboral, crisis en el matrimonio, crisis en la salud, desacuerdos entre padres e hijos, crisis en todos los sentidos. Y somos cristianos. Tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo actuamos frente al éxito y cómo actuamos frente al fracaso? La gente o muchas gentes frente al éxito actúan de una manera arrogante, humillante y desafiante hacia los demás. Y frente al fracaso muchas veces actuamos de una manera egoísta,
permítame usar la expresión, odiosa hacia los demás. De tal manera que existen 3 jerarquías en las cuales un líder se puede representar. Están en sus notas. Número 1. El liderazgo tiene 3 ventajas. Por favor, preste atención. 3 ventajas tienes tú como líder en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu escuela. Hay 3 ventajas que te identifican como líder. Una ventaja es la posición, es decir, tú puedes llegar a ser cada día más cuando eres un líder de éxito. Puedes llegar a ser cada día más. 2, el liderazgo te da poder. Significa el poder de un líder que puedes hacer cada día más. Puedes hacer cada día más por tu casa, por tu hogar, por tus hijos, por tu hogar, por tu matrimonio, por tu familia, por tu trabajo. Número 3, el liderazgo tiene otra ventaja y es el privilegio. Y el privilegio es que puedes tener más. Atención, porque de esto depende mucho lo que estamos viviendo hoy en esta era de consumismo y de ministerios que crecen y crecen bajo estos 3 niveles. Y a veces, perdón lo que voy a decir, no me malinterpreten, y crecen en un muy mal sentido de lo que significa el verdadero propósito del ministerio. Así es que cuando tenemos estos beneficios de liderazgo, significa que hemos dedicado tiempo, esfuerzo, trabajo y compromiso. Primer libro a Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 12, dice la palabra: por tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Lo puedo leer nuevamente? Usted tiene su Biblia, usted está tomando nota. Primer libro a Corintios, capítulo 12, capítulo 10, verso 12. Por tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Tú te sientes firme en el ministerio? ¿Tú te sientes firme como esposo, como esposa? ¿Te sientes firme como hijo? ¿Te sientes firme como un líder de la iglesia? Si te sientes firme, ten cuidado de no caer. Atención. Veamos un pequeño modelo. 3 naciones que todos conocemos, hemos oído mencionar por lo menos, y de alguna manera tenemos conocimiento de ellas. Estados Unidos de América, China, y vamos a hablar de la Unión Soviética, o Rusia mejor. 3 potencias, sin hablar de China o Alemania, entre esas naciones o países poderosos. Si nosotros vemos noticias a diario, notaremos que estos países permanentemente están en crisis. Europa, hay una crisis política, económica impresionante. No muy lejos, España pasó por una crisis, está todavía pasando por crisis económicas aterradoramente insuperables. Vemos a diario en la televisión marchas de miles de gentes en contra de las políticas de los gobernantes. Si alguno colombiano que está aquí, vemos las noticias de Colombia, nos daremos cuenta cuántos hay títulos horrorosos en la prensa que dicen que tenemos a un presidente que ha sido la estafa más grande que la historia de nuestro país ha tenido. Yo no lo puedo decir porque no estoy allí, solo lo que veo por noticias, pero leo las noticias y veo que el pueblo está lastimado profundamente por las malas decisiones de un líder, por las malas decisiones políticas. Si vemos a un líder en Venezuela, un país pudiente, un país solvente, económicamente grande, aparece un líder y toma el poder de esa nación, y en menos de 10 años, creo, no sé cuánto duró exactamente el señor Chávez en su gobierno, pero en 10 años o los años que haya estado allí, dejó a ese país sucumbido en la miseria absoluta. 450.000 venezolanos pasaron el puente en la frontera con Colombia, Cúcuta, hacia Colombia, buscando un pan, buscando un vaso de agua, algo que tomar, algo que comer. Y de esos 400 o tantos miles de personas que pasaron, tan solo el 30% ha regresado a Venezuela. Los demás decidieron permanecer en Colombia. Un líder político, un líder que toma malas decisiones, lleva a todo un pueblo a la perdición absoluta. Amén.
Estados Unidos de América está a punto de elegir su nuevo presidente o presidenta. Y la gente elige o vota porque este dijo una palabra bonita, o porque este se sonríe bonito, o porque este me parece simpático. Y las elecciones no son esto. Las elecciones tienen que ir mucho más allá de todo el conflicto y todo lo que puede venir contra un pueblo entero, una nación, porque un mal líder puede llevar a una gran potencia completamente a la miseria. ¿Amén? Amén. Yo lo digo porque hace unos años, para que ustedes conozcan un poco esta historia, hace 30 años atrás, voy a mencionar esto, los colombianos, el norte de los colombianos era Venezuela, no Estados Unidos. Yo recuerdo gentes, vecinos que decían voy para Venezuela, voy para Venezuela, voy para Venezuela, porque un peso colombiano, un bolívar venezolano costaba en aquel tiempo 10 pesos colombianos. Es decir, que si usted trabajaba un día y se ganaba 10 bolívares, usted se estaba ganando un mundo de dinero. Entonces los colombianos salían, emigraban hacia Venezuela para trabajar allí. ¿De qué trabajaban? La mayoría de trabajos eran los trabajos domésticos, en servidumbre, en esclavitud, en muchas cosas, tal cual como pasa hoy con emigrantes hacia los Estados Unidos. Que pensamos que venir a este país es solo trabajar en servidumbre y no miramos otras oportunidades. ¿Qué pasa hoy? Un líder llevó a esa nación a la completa miseria. ¿Y cuántas personas que emigraron a ese país lo perdieron absolutamente todo y hoy están regresando de nuevo a sus tierras después de tantos años volver a empezar de cero? ¿Saben? Miles de colombianos emigraron a España por los últimos 20 años. España, Europa, fronteras abiertas con Francia, con Italia, fronteras abiertas, se podía transitar de un lugar a otro. Viene el pique económico de España y miles de colombianos deportados regresan a Colombia en la pobreza y la miseria absoluta. ¿Todo por qué? Por las decisiones de un líder. Por lo tanto, dígalo conmigo, vamos a ver cuáles son las 3 tentaciones de un líder. Y por favor, tome nota y nunca olvide que el Señor te está hablando hoy a tu corazón. Porque el Señor te va a promover, el Señor te va a llevar a posiciones de privilegio, a lugares altos, pero no llegarás a esos lugares si primero no descubres quién eres el líder que está dentro de ti. Amén. Amén. Número 1, tendrá tentaciones de buscar posición. Los gobernantes, dice la palabra en el capítulo 5, vaya conmigo por favor al libro de Nehemías. Libro de Nehemías, y estemos en el capítulo 5. Amén. Y en el capítulo 5 nos narra, en el verso 15, está conmigo Nehemías capítulo 5, verso 15, dice, pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí, habla Nehemías, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Qué preciosa palabra esta que estamos tomando. Nehemías dice, antes de yo ser gobernador, hubo en Judá gobernadores judíos, que lo que hicieron fue explotar al pueblo. Recuerden que el mensaje anterior, de la semana anterior, el domingo, hablamos de cómo el pueblo había vendido todo, cómo se habían endeudado al punto de que habían entregado a sus hijos a servidumbre, a esclavitud, para pagar deudas. Cuando Nehemías es nombrado gobernador de Judá, él inmediatamente reconoce que todos los líderes anteriores a él habían abusado del pueblo, cobrando impuestos y demás, impuestos extremadamente altos, y abusaban del pueblo y abusaban de la economía para sobrevivir ellos y para ellos darse todas las comodidades. Atención, una de las situaciones más difíciles por las cuales un líder puede pasar, atención líderes, es que cuando el Señor nos da la oportunidad de tener liderazgo, no podemos tomar el liderazgo para hacer de ello nuestro propio enriquecimiento. ¿Usted me está entendiendo esto? Amén. ¿Usted me está entendiendo esto? No hay nada más complicado que un líder puesto en una posición de liderazgo, su preocupación sea adueñarse de todo para beneficio propio. Amen. Si Dios colocó a Nehemías
en la posición de gobernante, lo colocó en esta posición porque el Señor conocía el corazón de Nehemías y sabía que siendo un hombre de Dios, su ocupación no iba a ser él primero, sino que él iba a hacer que todo su pueblo recibiera la bendición. Número 2. La segunda tentación que un líder va a recibir en su liderazgo es abusar del poder que tiene. Observen cómo dice la Biblia en el verso 15 del capítulo 5, que aún los criados de los hombres influyentes, aún los criados oprimían al pueblo. Yo tal vez pueda dejar un ejemplo sencillo con respecto a esto. Recuerdo que cuando fui a trabajar en una compañía de construcción aquí en la ciudad de Charlotte, el jefe, que era un hermano de nuestra congregación en Charlotte, y fue quien me invitó a trabajar allí. Yo tenía comunicación con él, era un hermano de la iglesia. Él me dijo: pastor, si quiere pues yo le puedo ayudar, venga a mi compañía, trabaje, no se preocupe, yo sé que usted no sabe esto, no sabe lo otro, pero lo que tiene que hacer es estar ahí, colabore por ahí, si hay que recoger alguna cosa, si hay que limpiar algo, pues hágalo. Yo igual quiero bendecirlo, pero usted va aprendiendo poco a poco el trabajo. Me recuerdo tanto que me llevó a la tienda Home Depot, me compró un casco, un equipo de un cinturón, se llama, ¿verdad? El cinturón de todos los instrumentos, y me equipó. Y me llevó a la compañía constructora y le dijo a su asistente, ¿cómo se llama? El team leader. El team leader era un señor joven, mexicano él, y le dijo: Simón, este es mi pastor y él va a estar trabajando aquí en la compañía. Él no conoce mucho de construcción, pero quiero que lo vayas formando. Por favor, lo vas formando, dijo el jefe. Y cuando se fue el jefe, el que quedó a cargo, ¿quién fue? Simón. Quedó el team leader encargado y dijo: ajá, así es que usted es amigo del jefe. Bueno, más que amigos, soy su pastor. Y entonces usted no conoce mucho de este trabajo, pues yo le voy a enseñar a trabajar. Para empezar, tome esa escoba y empiece a barrer. Lo quiero ver barriendo todo el piso. Y empezó a hacer uso de su posición de líder, pero no en su posición de líder formador, sino en su posición de líder dominante, abusón, abusivo. Y empezó a ejercer presión. Ay, colombianito, ¿no? Pocas veces se ve un colombianito en estas compañías de construcción. Usted va a aprender aquí a ver cómo es que se trabaja. Y empezó en una posición de este estilo. ¿Por qué? Porque una de las grandes tentaciones de un líder es abusar de la posición. Yo no sé cuántos de ustedes han sido líderes en sus trabajos. Entraron un día a una compañía, vamos a decir una compañía en línea, en producción, y los colocaron en producción y alguien estaba diciendo: bueno, pero moviendo las manos, y usted está en producción, ¿verdad? Y decía: oye, qué insoportable esta gente. Pero al poco tiempo te nombraron a ti supervisor. Y entonces tú qué haces: bueno, moviendo las manos, rapidito. Ahora la gente dirá: qué insoportable a este que nombraron. ¿Cuántas veces cuando nos dan cierto nivel o cierta posición, nosotros hacemos cosas peores de las que tal vez algún líder hizo con nosotros? ¿Está conmigo? Entonces, número 1, número 2, el poder. Número 3, una de las tentaciones de un líder, número 3, es que tome ventajas como líder para obtener, repito, privilegios personales. El verso 15 del libro de Nehemías en el capítulo 5 dice: yo no hice eso. Por favor, preste atención a esta nota, a esta porción del verso 15. Dice Nehemías: pero yo no hice eso, yo no tomé ventaja de mi posición. Y esto lo hace él un líder excepcional. No lo hace, por supuesto, un líder común y corriente, sino que lo convierte en un líder extraordinario. El verso 14 dice: fui gobernador durante 12 años. Durante esta época sabemos que Nehemías nunca cobró un salario, nunca tuvo cuenta de gastos, se negó a cobrar impuestos, se negó a comprar campos para hacer ganancias, le pagó adecuadamente a sus servidores, nunca obtuvo ganancias personales y siempre diariamente se ocupaba de que todo el equipo de trabajo suyo se mantuviera permanentemente alimentado para que pudieran desarrollar perfectamente su trabajo. Ahora, vamos a ir a la segunda parte de nuestro mensaje hoy. ¿Cómo podemos mantener nuestra integridad como líderes?
Por favor, tú eres un líder, recuerda esto, en tu escuela, en tu trabajo. Un líder que da modelo en puntualidad, en asistencia, en permanencia, en pureza, en limpieza, en tu manera de hablar, en tu manera de vestir. Que la gente donde te reconozca, no tengas que decirle a la gente, es que yo soy cristiano, es que yo me congrego en una iglesia cristiana. Eso no te hace cristiano. Tú puedes estar reunido sábados, domingos, lunes, martes, jueves, viernes, todos los días en la iglesia. Eso no te hace cristiano. La gente afuera tiene que oler que tú eres una oveja en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es que cada vez que nosotros nos presentamos con alguien, soy fulano de tal? Especialmente cuando vamos a una empresa. Nos presentamos en una empresa o nos presentamos en una negociación. Lo primero que hacemos es, soy cristiano. Le estoy tratando de decir a la gente, trátame con cuidado porque soy cristiano. Soy hijo de Dios. ¡Qué bueno! Pero la gente tiene que ver si eso que estás diciendo es verdad. ¿Y cómo lo miden? Te medirán tu cumplimiento, te medirán tu responsabilidad, medirán tu trabajo, medirán tu honestidad, medirán tu compromiso, medirán tu capacidad de ser realmente lo que tú dices que eres. ¿Cómo puedo enfrentar el éxito o cómo puedo enfrentar el fracaso? Recuerden que es nuestro tema en el día de hoy. Por lo tanto, cuando tú estás en una compañía y hablas mal de tu empresa o hablas mal de tu compañía, significa que eres un mal líder porque estás hablando mal de lo que te da de comer. ¿Está conmigo? Yo no entiendo cómo hay personas, hispanos, americanos, hispanoparlantes, en los Estados Unidos de América, hablando mal de los Estados Unidos de América. Hablas mal del gobierno, hablas mal de la economía, hablas mal de este país, entonces estás en el lugar equivocado, hijo. Vete al lugar de donde viniste. Y llegarás allí y hablarás mal también de tu país. Porque significa que eres un líder que no tiene ninguna responsabilidad en lo que dices. Si estás en esta nación y Dios te permitió llegar a esta nación, en esta nación tu manera de ser un líder es hablar bien de tu nación, hablar bien del lugar donde estás, bendecir la tierra en la cual están puestas las plantas de tus pies hoy. Y si en esta nación se están cometiendo errores, y si en esta nación están pasando cosas, tú eres quien Dios puso aquí para que empieces a hacer el cambio y a mejorar los errores que se hayan podido cometer. Amén. Se habla mal de un hispano o se habla mal de los hispanos. Se puede hablar mal y perdónenme que lo diga, pero vamos en una ruta, a un lugar y vemos ¿cómo se llama aquí? Un condominio, un barrio, un sector muy bonito, muy bien arreglado, todo pastos verdes, casas lindas, flores en el jardín, y de pronto llegas a un punto y ves una mancha. ¿Ves? 5 carros varados, sin llantas, sin puertas, el tractor afuera roto, la piscina llena de moho, todo el pasto crecido, la hierba, todo. Y lo primero que la gente dice es, ¿quién vive ahí? Un hispano. Nosotros mismos lo hemos dicho, yo lo he dicho. Y si eso es así, yo tengo que ser la diferencia. Por lo tanto, yo vivo en un sector donde todo mi entorno es americano. El 99.9% de las personas de mi sector, y ustedes saben dónde vivimos, son personas americanas. Sus jardines son perfectos, sus casas son limpias. Pero ninguno de esos americanos podrá pasar frente a mi casa y dirá, esta es la casa de un hispano. La gente pasa por allí y dice, esta es la casa del pastor hispano. ¡Wow! Por eso me significa que tengo que tener responsabilidad en mi liderazgo. Líder comunitario, líder de la comunidad. Mi casa tiene que estar limpia, mi yarda tiene que estar limpia, mi casa tiene que estar organizada, mi jardín tiene que tener flores y mis rosas son las más bonitas del sector. Porque soy el único que tiene rosas además. Pero son las mejores rosas. Y todo el mundo pasa, ay pastor, qué lindas sus rosas. Sí, gracias. ¿Están conmigo? Entonces, si la gente dice es que los hispanos, la gente podrá decir los hispanos, pero no podrán decir la casa del pastor hispano. ¿Usted me está entendiendo esto? La gente puede generalizar, pero yo soy la exclusión a esa situación, porque soy un líder y como líder en este país tengo que hacer la diferencia y algún día dirán, estos hispanos
qué bien viven, qué bonitas son sus casas, qué lindo el condominio. Este es un condominio de hispanos, Amén, gloria a porque Dios. nosotros seremos la diferencia. Ahora, ¿cómo profundizar un líder en lograr romper estas tentaciones? Número 1, escríbalo por favor, está en sus notas. Reconozco que quien me puso en este lugar fue Dios. Si tú estás en un trabajo y tú presumes de ser cristiano, pero no demuestras que eres un cristiano, siendo incumplido, impuntual, ineficiente, nunca puedes olvidar que si estás en un lugar, en un trabajo, en una compañía y eres cristiano, tienes que ser un líder que la gente identifique qué hombre tan correcto, tan pulcro, tan decente, tan honesto, tan trabajador, tan cumplidor. Nunca se mete con nadie, nunca se mete en nada. Lo único que hace es cumplir con su trabajo. Porque no debes olvidar, número 1, que Dios fue quien te puso en ese lugar. Amén. Amén. El Salmo 75:6 dice: porque no es de parte alguna de la tierra que viene el ensalzamiento y el poder, sino que el poder viene de Dios. Alguien dime un amén, bien fuerte. Nunca olvides que cuando tú logras alcanzar posiciones, miren, esta palabra es, díganlo, bueno, yo lo voy a decir, esta palabra es para mí. Pasé años de mi vida personal, profesional, laboral, en la que alcanzaba posiciones y me ascendían y me promovían y me daban mayor ingreso. Y llegué momentos a decirle al presidente de la compañía en la que yo trabajaba: por favor, doctor, no me aumente más. Es que no puedo, es demasiado. Me decía: queremos bendecir. Bueno, no me decía queremos bendecir, queremos darte más, porque tu trabajo es excelente. Yo le decía: no más, no me aumente más, por favor. Y cuando yo recuerdo que llegaba con la carta de promoción y siempre pasaba por casa de mamá, ¿verdad? Pasaba por casa de mamá. Y iba donde mami y le decía: mami, lee esta carta. Y la mami leía la carta y decía: hijo, te felicito. Pero yo me sentía orgulloso de esa promoción. Y decía: bueno, mami, tú sabes, ¿no? El esfuerzo, tú sabes, mami. Ese soy yo, mami. Desde niño lo he sido. Le decían estos días a mi hijo Camilo: a los 12 años trabajaba. Y trabajaba 24 horas. A los 12 años. Camilo me dijo: papi, ¿y mis abuelitos sí te dejaban trabajar? No me dejaban. ¡Me exigían! No se trata de que me dejaran. Mi papá me decía: mijo, ¿qué está haciendo ahí, mijito? Hay que trabajar. A las 6 de la mañana salía todos los días de un lugar de mi casa, entraba a las 6 de la mañana a un trabajo, salía a las 5 de la mañana en bici, caminaba 45 minutos para llegar a mi trabajo, trabajaba del domingo de 6 de la mañana a lunes 6 de la mañana, un turno de 24 horas tenía que hacer. Terminaba mi turno a las 6 de la mañana, tomaba mi bicicleta, regresaba a casa, 6:45 estaba en casa, a las 6:45 entraba a la ducha, me daba un baño de 30 segundos, un baño inmediato, me colocaba mi uniforme y salía inmediatamente a mi colegio y entraba a clases a las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde y era mi jornada durante 5 años, tuve que hacer esto durante 5 años. Tenía 12 años, es decir, hasta los 17 pasé por esa experiencia. Tenía los mejores libros, tenía mi mejor uniforme, tenía todo lo que tenía, ahorré dinero, compré cosas para papá, compré cosas para mamá. Mi papá no me daba permiso, mi papá me exigía que tenía que trabajar. Se parece a muchos casos que tenemos por aquí. Un líder esforzado, dice la palabra, esforzado y valiente también exige, pero nunca puede olvidar que el ensalzamiento, dice el Salmo 75, el ensalzamiento no es tuyo, el ensalzamiento lo da Dios para colocarte en posiciones de honra, para colocarte en posiciones de privilegio. No es porque tú lo busques, es porque Dios lo permite. Amén. Número 2, dice Nehemías: para profundizar como líder, debes reconocer que Dios me pedirá cuentas. Por lo tanto, todo cuanto yo haga como líder en la vida de esta iglesia, a la cual el Señor me ha entregado la responsabilidad de pastorear, el Señor me pedirá cuentas a mí. Afuera se dirán cosas y habrán críticas y habrán luchas y tendremos batallas. Claro que sí. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por dónde lo dice? Proverbios 8. ¿Quién más?
¿Sí? Dice Proverbios 1:8. And hope. Proverbios, Salmo 111:11, Salmo 111:10. Proverbios 111:10, corríjame por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, ¿qué es? Obediencia, dígalo conmigo. Obedecer, obedecer, obedecer. La Biblia dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. A veces las personas dicen, y esto vale la pena mencionarlo porque lo aclaro de paso. Pastor, pero ¿por qué cuando nosotros salimos de la ciudad o vamos a otro lugar tenemos que pedirle permiso a usted, pastor? Jamás. Usted es libre de ir a donde usted guste. De hecho, ya hay familias que no están aquí y no me pidieron permiso para salir. Salieron. Pero me pidieron la bendición para salir. Y hay una gran diferencia entre pedir permiso y pedir la bendición. Pero la gente malinterpreta todo. No, es que el pastor, imagínese, tenemos que pedirle permiso para salir. No, usted no tiene que pedirme permiso a mí, tiene que pedirle permiso a Dios. Señor, ¿le parece bien que yo me vaya a la playa y no vaya el domingo al servicio, Señor? Entonces el Señor le dirá, claro mismo, vaya a la playa, que ahí hay un tiburón que lo está esperando. Por favor, no se trata de pedir permiso. Se trata de que cuando estamos en Cristo Jesús, la palabra dice, obedezcan a sus dirigentes, amén, obedézcanlos y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Si algo pasare fuera durante su salida, yo tengo la responsabilidad delante de Dios de estar orando y velando por su salida para que usted tenga un buen viaje, una buena salida, un buen resultado y para que regrese en completa bendición. ¿Está conmigo? Dos familias no están hoy aquí. ¿Nos pidieron permiso? No. Nos informaron, vamos a salir, tenemos este compromiso, hacemos esto. Pastor, puede orar por nosotros, con mucho gusto los bendecimos para que vayan en completa bendición y gracia y favor del Señor. Amén. Número 3. El segundo punto. Vamos en el punto 1, profundizar mi relación con Dios. Tiene 2 puntos. Reconocer que Dios es el que nos pone en un lugar y reconocer que Dios es el que nos pide cuentas de todo lo que hagamos. Número 2. Desarrolle amor por las personas. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ame a las personas. Ámelos. Y es más, si aquí mismo en la congregación hay alguien con quien tú tienes una profunda diferencia, con quien no puedes siquiera verlo porque te molesta, no lo puedo ver ni en pintura, déjame decirte, Dios te ha puesto justamente a esa persona, porque justamente a esa persona es a quien más tienes que amar. ¿Alguien dijo amén? Eso pasó así. Alguien hizo un kit y ahí dijo, para los pastores venía para mí, pero la logré esquivar por un poquito. Aprende a amar a quien tienes allí, a quien te parece tan difícil, el que te parece engreído, el que te parece incómodo, el que te molesta. Apréndelo a amar. Aprendamos a amar a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que nos rodea. El verso 17 en el capítulo 5 dice, a mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia para que nunca faltara ninguna circunstancia en ellos. Ley de un líder, por favor escríbala. Ley de un líder. Los perdedores se enfocan en lo que pueden obtener. ¿Qué puedo obtener de esto? Qué bueno este punto para los vendedores, quienes tienen ventas de algún producto. ¿Qué puedo yo obtener de este producto? ¿Qué puedo yo obtener? Si tú eres un líder, tu preocupación no es qué yo puedo obtener de esto, sino tu preocupación es en qué manera este producto puede servir a otra persona. ¿Alguien puede decir un amén? Las gentes trabajan esperando recibir algo que los beneficie, pero nadie trabaja esperando ver en qué mi trabajo puede beneficiar o servir a otras personas. Yo voy a la iglesia a hacer un trabajo y espero que los pastores me den algo.
No, tú no esperas recibir de los pastores, porque quien te bendice no son los pastores, quienes te bendicen es Dios, que ve tu corazón y que Dios sabe si lo estás haciendo en amor al servicio o por interés en algo personal. Amén. Nehemías capítulo 5 verso 6 dice: cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo. Y aquí significa esto, hermanos, que tenemos que aprender a amar al pueblo, porque aun cuando alguien afecta a nuestro pueblo, nosotros nos enojamos porque están afectando nuestra nación, están afectando a nuestro pueblo. Por lo tanto, vamos a aprender a esto, hermanos, y con la venida de mi hermano Dani, y bueno, y de quienes son ciudadanos americanos. Por favor, iglesia, si escuchas que alguien habla mal de tu pueblo hispano, ciérrale los oídos, y si puedes, ciérrale la boca a esa persona. Digo, en el mejor sentido, cierra tus oídos, es decir, no escuches palabrerías. ¿Estás conmigo? Pero si le puedes llamar la atención y decirle: no se te olvide dónde tú eres, no se te olvide dónde Dios te sacó. Porque no es justo que nosotros los líderes permitamos que alguien hable mal de nuestro propio pueblo. Okay, no solamente me refiero al pueblo hispano, estoy diciendo, si tú eres de México y te reúnes con personas de México y esas personas de México hablan mal de México, y es que ese gobierno que tenemos, y es que ese presidente corrupto que tenemos, un momento, ¿oras por tu país? ¿Estás orando por el gobierno de nuestro país? ¿Estás orando por los problemas de tu país? ¿Estás orando por la problemática de nuestro país? No se trata de criticar, se trata de orar. Amén. Número 3. Necesitamos disciplinarnos para recibir las recompensas de Dios. Verso 19 dice, capítulo 5: recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. ¿Usted quiere repetir esto conmigo? Por favor, vaya conmigo a Nehemías 5 y verso 19. Quiero que lo lea conmigo. Nehemías capítulo 5, verso 19. Léalo conmigo, por favor. ¿Están todos allí? Amén. Nehemías capítulo 5, verso 19. Léalo conmigo. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Amén. Mira, nunca jamás algo que tú hagas por alguien, Dios lo va a olvidar. Amén. Gloria a Dios. Usted puede decir esto con su corazón. Cada cosa que tú haces, cada cosa que yo hago por una persona, no necesariamente en Cristo, una persona, un ser humano, cada cosa que yo hago por bendecir a alguien, porque esa persona reciba una bendición, en el nombre de Jesús, el Señor nunca olvidará lo que tú has hecho por esa persona. ¿Saben? Amén. Aleluya. Es un poco, y perdónenme que casi que es un tema que se me pone obligatorio en el púlpito hacerlo. Pero cuando las personas llevan alimentos del banco de alimentos, ¿saben? Yo escucho personas como esto: no llevo eso porque es que yo no como eso. No, es que no, en nuestra casa no comemos eso. ¿Sabes? Pídele perdón al Señor, porque es que el Señor no te lo está dando para que te lo comas. El Señor te lo está entregando para que tú le lleves bendición a alguien que tiene hambre y lo necesita. Amén. Pero todos nosotros es dame. Pero nosotros no pensamos en decir doy. It's good. Amén. Gloria a Dios. Si tienes que hacer una ofrenda por comprar algo de comida, por eso al principio del mensaje de hoy fue: tienes que aprender a dar, pero más importante, tienes que aprender a recibir. Aleluya. Que nosotros somos a veces muy buenos para dar, pero malos para recibir. ¿Está conmigo? Amén. Cuesta recibir, cuesta mucho recibir. Verso 16 dice la palabra: al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno, porque lo único que ellos querían no era beneficiarse ellos como personas, sino que el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, pudiera reunirse y organizarse y establecerse y recuperarse después de la tragedia que había pasado el pueblo. Y dice Nehemías en el capítulo 1: y todo el pueblo estaba en afrenta, y todo el pueblo estaba en ruina, y todo el pueblo estaba en miseria. Amén. Por favor, vaya conmigo a primer libro de Corintios capítulo 9. Y aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar por un momento. Recordemos al apóstol Pablo. Primer libro de Corintios capítulo 9.
El apóstol Pablo narra aquí una historia muy interesante. Verso 1 del capítulo 9 en 1 Corintios. Amén. Observe lo primero que dice este texto. Hay una pregunta. Dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Amén. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Oh, está tremendo. Pablo defendiéndose. Y solo yo, Bernabé, no tenemos derecho, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche de su rebaño? ¿Qué está queriendo significar Pablo aquí en este texto de 1 Corintios? Atención, miren lo interesante. Esta pregunta me la han hecho muchas veces, y también sé que esta pregunta usted la ha oído muchas veces allá afuera. Y es que su pastor Roberto Alfaro no trabaja. Digan amén. Amén. Y tal vez su corazón también se ha preguntado esto. ¿Y aquí le están diciendo a Pablo: ah, no, que tú eres apóstol? ¿De dónde tú eres apóstol? ¿Acaso tú estuviste con Jesús? ¿O acaso tú de dónde quieres obtener tu utilidad, tu ingreso? Y déjenme decirles algo. Yo he recibido invitaciones, con la venida de algunos hermanos, he recibido invitaciones. Yo creo que no hay una semana que yo no reciba invitaciones para participar en productos o en ventas de productos. Y me han ofrecido el cielo y la tierra. Pastor, usted no tiene ni siquiera que volver a pedir el diezmo ni la ofrenda en la iglesia, porque con este producto usted va a recibir tanto que ni eso necesita. No, es que yo no lo estoy pidiendo porque lo necesite, yo lo estoy pidiendo porque es un mandato de Dios. Si yo no les pidiera la ofrenda o el diezmo, estaría también omitiendo la palabra. Pero pastor, es que si usted ofreciera, si usted empieza este negocio, a usted le va a ir, y usted va a tener, y usted va a hacer, y esto y lo otro. Déjame decirles algo. Conozco a muchos hombres de Dios trabajando en productos o en empresas o en otras cosas. Tienen tanto tiempo y tanta ocupación con sus productos o con sus negocios que les queda tan poco tiempo para preparar un mensaje, que cuando se preparan, cuando se colocan en la posición en la que yo estoy hoy frente a ustedes, de lo que pueden hablar es del producto y no de la palabra. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué se cerró una obra nuestra en una ciudad? Porque las personas que pusimos a pastorear ese ministerio vendían producto. ¿Y qué hacían cada domingo en el púlpito? Vender el producto. Si usted trabaja con nosotros, va a ser bendecido, porque la Biblia dice que usted va a ser bendecido. Pero para que tú seas bendecido, tienes que vender este producto. ¿Están conmigo? El líder, como el apóstol Pablo lo dice en esta defensa, es digno de su salario. Es digno de su salario. ¿Saben? Algunas personas, y creo que todos aquí saben dónde está nuestra casa, pero cuando alguien no conoce nuestra historia, cuando alguien no conoce nuestro antecedente, la gente dice: ay, ¿de dónde tienen esta casa tan bonita? Pero es que tú no sabes, hace 16 años, en qué condición vivimos en este país. Estamos. Ayer me dijo mi hijo Sebastián: papi, ¿qué haces? Desde las 6 de la mañana te escucho, estás allá, estás aquí, estás por aquí, estás por allá, estás aquí, son las 5 de la tarde y estás. Y le dije anoche a mi esposa: cuidando lo que el Señor me entregó. Porque lo que el Señor nos da tenemos que cuidarlo, se llama mayordomía. Un líder tiene que tener mayordomía.
Cuando usted tiene una casa que no se preocupa por cuidarla, por cultivarla, por asearla, por mantenerla, por pintarla, por desarrollarla, entonces tu mayordomía, ¿dónde está? Si fue lo que Dios te entregó. Y si Dios te lo entregó, gloria a Dios, porque yo lo cuido para la gloria de Dios. Amén. Amén. Un líder, y en esta defensa que tiene Pablo, está diciendo: tenemos el derecho a comer y alimentarnos, porque nuestro trabajo que desarrollamos lo hacemos para la gloria del Señor. Ley, segunda ley de un liderazgo, por favor, escríbala. A sus derechos, los líderes dan atención a sus responsabilidades. Un líder siempre piensa en los derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto. Pero un verdadero líder en Cristo no piensa tanto en sus derechos para sí, sino en las responsabilidades que tiene para entregar el trabajo, para desarrollar el ministerio y para que todo en la iglesia funcione bien. Perdónenme que sea recalcitrante en esto. Yo sé que a veces lastimo y no es mi intención herirlos, es algo que el Señor pone en mi corazón, hermanos. Pero cuando usted viene a esta casa y sirve en esta casa, y usted limpia esta casa, usted no limpia esta casa por quedarle bien a los pastores, usted no limpia esta casa simplemente por hacer algo que le tocó hacer. Usted limpia esta casa porque esta es la casa del Señor, esta es la casa de oración, esta es la casa de adoración, esta es la casa del Padre. Y si esta es la casa del Padre, esta casa debe ser el modelo de limpieza y de organización. Amén. Saben, yo paso por aquí, ya no volví a encontrar las uñas que aparecían por allí, algunas sillas. Durante el servicio alguien cortándose las uñas. Y eso no pasó una vez, tantas veces. Sillas rayadas, papeles en el piso, el paracha, termina el servicio al piso, el chicle pegado en la silla. La casa de Dios, cristianos de la casa de Dios. Limpiar la iglesia, parece ser que limpiar la iglesia es tirar las basuritas para un lado, que no se vean. Abren las rejillas y las tiran por la rejilla. Por favor, la casa de Dios. Mi pregunta es: ¿eres un líder que sirve al Señor o eres un líder que quiere aparentar que eres cristiano? Porque cuando hacemos algo para el Señor, lo hacemos con excelencia, no esperando que alguien me retribuya, o alguien me reconozca, o alguien me pase al frente y me diga: no, pero qué buen trabajo hiciste. Porque yo no lo hago para hombres, yo lo hago para el Señor. Amén. Y claro que sí, reconocemos el trabajo y el esfuerzo que cada uno hace. Todos tenemos que reconocerlo, porque es bueno y nos gusta que nos reconozcan. Pero lo importante que tenemos que reconocer es que toda la gloria le pertenece a Él. Amén. Amén. Primer libro de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 1 al 5, en este texto dice, y atención, vamos a cerrar en esta historia. Primer libro de Pedro, en el capítulo 5, verso 1 al 5, dice: a los ancianos. Observe que aquí dice a los ancianos, y esta parte le va a gustar mucho a Sebastián, que le gusta el griego y el hebreo y todo esto. Dice: a los ancianos de esta iglesia, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Hay una coma allí. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Amén. Amén. Permítame parafrasear este texto y describirlo a la vez. La palabra griega para anciano es presbítero. Interesante. Por eso existe la iglesia presbiteriana. Y en muchas iglesias hay nombramientos de presbíteros. Pero la palabra para pastor es la misma para presbítero. Los presbiterianos llaman ancianos a sus líderes. Y cuando hablamos de ancianos, no estamos hablando de ancianos de años. Estamos hablando de ancianos sirviendo al Señor en el compromiso con el Señor. Timoteo era un anciano y Timoteo era joven. Amén. Ahora, atención. ¿Cuál es la diferencia? Permítame seguir con el griego.
Los presbiterianos, repito, los llaman ancianos a sus líderes. Ahora, la siguiente palabra que hace relación a anciano es la palabra pastor. Es traducida como poimen en el griego y significa sobrevedor, de la palabra griega episcopos, de la cual se deriva la palabra episcopal, y los líderes de las iglesias son llamados obispos. Es decir, que ahora voy a nombrar aquí presbíteros y voy a nombrar obispos. Así parece que se sienten mejor con esos cargos, pero todo eso encierra una sola palabra y es anciano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un anciano, un pastor y un obispo? ¿Cuál es la diferencia? Díganme. ¿Cuál es la diferencia entre un presbítero, un anciano o un obispo o un pastor? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Usted puede ser presbítero, usted puede ser obispo, usted puede ser pastor. En conclusión, usted es un anciano de la iglesia, y los ancianos de la iglesia son los pastores que sirven, que trabajan y que desarrollan el ministerio con la madurez de Cristo, sin las emociones y los sentimientos. No me saludó, no me dio, no me dijo, me cae mal. Un anciano es un hombre que tiene madurez en Cristo Jesús para tomar decisiones, para enfrentar responsabilidades, para tener esa madurez espiritual, no una madurez física. Repito, no se trata de anciano de años. Timoteo, repito mi ejemplo, era un joven, pero sin embargo fue anciano en la vida de la iglesia. Nehemías dice, y cerremos aquí: por tanto, ¿cómo sabemos lo que es temer al Señor? Tratamos de persuadir a todos, aún para que Dios es evidente lo que somos. Espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Buscamos el recomendado una y otra vez. Estoy viviendo con transparencia para ustedes. ¿Qué queremos como iglesia y como líderes? ¿Por qué tú exiges a tus hijos algo que tú no das en casa? Se está haciendo una lucha en el mundo entero, Europa, América, Estados Unidos, contra la ideología de género. Y usted escucha esta frase, ideología de género, y las escuelas este año van a ingresar los estudiantes, y la nueva tendencia de los estudiantes es ideología de género. Y yo le pregunto, ¿usted sabe qué es ideología de género? ¿Usted sabe qué es ideología de género? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Saben? Se hizo una campaña en Colombia, una parada, la llamaron la parada. Miles de gentes salieron a las calles en contra de las leyes de ideología de género. El liderazgo, todo el ministerio pastoral de las ciudades, en cada ciudad de Colombia, se reunieron. Ustedes recuerdan al pastor Marco Fidel, estuvo aquí con nosotros en esta casa, en este púlpito. El pastor Marco Fidel es el concejal de la familia en Colombia hoy, y fue el que lideró todo este proceso. Y en la entrevista que hacen en todas las estaciones de radio y de televisión, él dice: en primer lugar, soy pastor por la gloria del Señor. Él me llamó al ministerio y soy un líder político para que el ejercicio del ministerio de Dios se cumpla en este país. Y en este país no puede haber una ideología de género, porque hombres y mujeres que están en el mundo quieren imponerle al mundo lo que es del mundo. Nosotros, los líderes de la iglesia, tenemos que levantarnos y exigir el compromiso de lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, escuchando al Marco Fidel, yo decía: wow, qué hombre tan puesto y centrado, qué Nehemías, líder en lo que está haciendo, no esperando recibir nada a cambio, porque lo único que puede recibir a cambio y ha recibido son amenazas de muerte. Y eso que se han demorado, porque en Colombia no es jugando. Usted me cae mal y va sobrando. Pero para la gloria del Señor, el Señor lo ha protegido, lo ha guardado. Y esa campaña llevó a miles de gentes. Y en la ciudad de Charlo se está tratando de hacer algo similar. Vamos a caminar, vamos a salir para que en Carolina del Norte la ideología de género no se exponga. Y estuvimos allí y vimos a unas cuantas personas. Y mi pregunta es: ¿será que los padres entienden qué es ideología de género? Y si tú eres líder de tu casa, de tu hogar, tienes que aprender, buscar, investigar qué es esto a que se están exponiendo nuestros hijos. Y lo que simplemente, para resumirlo en una palabra, lo que el gobierno quiere hacer ahora es que el gobierno va a dejar que sus hijos tomen decisiones libres de ser hombre o ser mujer.
Si nació niño y quiere ser niña, el gobierno dice, bienvenido, hazlo. Si es niño y quiere ser niña, hazlo, tú puedes hacerlo. Eso es lo que el gobierno le está enseñando hoy a nuestros hijos en las escuelas. Y tú como líder de tu casa, como líder de tu hogar, como líder de tu esposa y tus hijos, ¿qué estás haciendo para que esto no afecte tu hogar? Te reúnes con tus hijos, tratas el tema, expones el tema, participas del tema, te informas del tema. ¿Cuál es el liderazgo que nosotros tenemos? Por lo tanto, Nehemías nos está diciendo, ser líder tiene que ser un compromiso mucho más allá de lo que significa querer aparentar ser líder. Libro de Mateo capítulo 5, capítulo 26, verso 23, todos conocemos este texto. La palabra de los talentos, la parábola de los talentos. A los ancianos cuiden como pastores el rebaño. Y Mateo dice, a uno le dio 1, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. Al que le dio 5 y a quien le dio 10, duplicaron sus talentos. Se atrevieron a hacer algo. Por favor, iglesia, no nos quedemos quietos, cerrados. Tal vez nuestras posibilidades no sean muchas en algunas áreas. Amén, Claudia. Amén, José. Amén, Sebastián. Un día decidieron dar un paso al frente, ir a la universidad. Que no tenemos el presupuesto, ese no es mi problema. Dios tiene el presupuesto. Pero aquí hay otros jóvenes que están siguiendo el paso. Y si Claudia fue, yo creo que Stephanie no, porque si le pagamos a una no le podemos pagar a la otra. No es el pensamiento de un liderazgo. Si Claudia fue, todos mis hijos van. Si José fue, los demás también van. Y si los de esta clase de Iglesia Cristiana Integral 1, 2 y 3 van, todos los niños de esta iglesia, cuando se gradúen de su high school, todos irán a su universidad. Amén. Porque el liderazgo nuestro es que nuestros hijos crezcan, se desarrollen y sean profesionales para que sirvan en el ministerio y para que su ministerio sea de calidad sirviendo al Señor. No seremos muchos, pero el Señor grandes cosas está haciendo en este lugar. No seremos muchos, pero estos hijos de esta casa hemos sido extraordinariamente bendecidos. Y los veremos aún más. Porque yo entré en la curva, iba en la curva ascendente hasta los 50, pero entré en la curva descendente. Y en esa curva descendente significa que llegará un tiempo en el que yo no tenga la habilidad de poder desarrollar muchas partes de mi trabajo. Ya hoy en día tengo ciertas molestias, dolores en los huesos, ya me cuesta saltar del segundo piso, antes saltaba sin problema. Ahora me da miedo saltar de la cama, ya me duele caer de la cama. Pero como líder, mis hijos se están formando y se están estableciendo para que cuando el líder no pueda, ellos puedan seguir adelante. ¿Están conmigo? Así es que tú como líder, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿En qué los estás formando? ¿Hacia dónde los estás dirigiendo? ¿Hacia dónde estás llevando a tus líderes? Líderes empresariales, líderes ministeriales, líderes consagrados al servicio del Señor. ¿Cuál es el llamamiento que tú tienes? Uno recibió un talento y decidió que por temor no iba a hacer nada con ese talento y decidió mejor guardarlo. Y después dice la palabra un poco más adelante, dice: a ti que duplicaste lo que te entregué, buen siervo fiel has sido en lo poco y en lo mucho te pondré. Si viniste a este país con una visión y con un propósito de Dios, cumple la visión y el propósito por el cual Dios te llamó. No podemos dar pasos en temor en esta nación. Tenemos que dar pasos firmes. Porque dígalo conmigo en una voz de trueno que repiente allá en esa pantalla. Por favor, dígalo conmigo. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, avanzaremos. Estemos en pie, por favor. ¿Tienen la oración en la pantalla? Vamos a hacer esta oración juntos. Hermana Pili, por favor, ven. Quiero que hagas esta oración con nosotros. Nos dirijas en esta oración. Señor, te damos gracias. ¿Perdón? La letra está muy pequeña, entonces repítala conmigo, por favor. Repítalo conmigo. Señor Jesús,
Te pedimos que nos ayudes a todos. Todos somos líderes en distintos lugares. Te ruego que me ayudes a liderar con integridad, como David, a pastorear con un corazón íntegro y manos habilidosas. Ayúdanos a todos a liderar en posiciones donde nos encontremos. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en un grupo de oración, en mi iglesia, en la escuela dominical, en el ministerio cualquiera que sea. Ayúdanos a liderar con integridad, diligencia, trabajo y fuerza. Ayúdanos a tener prioridades. Servirte, Señor. Dar de comer a los que lo necesitan. Servir a todos que están en necesidad. Ayúdanos a liderar teniendo una mente de eternidad. Por favor, repita esto: teniendo una mente de eternidad. Que yo pueda entender qué es la eternidad. Que yo pueda entender que en la eternidad recibiré todo lo que he sembrado en esta tierra. Escucha lo que estás diciendo. Que en la eternidad recibiré mi pago, mi premio por todo lo que yo he servido en esta tierra. Así como Nehemías, Señor, permíteme ser un líder íntegro, que nunca olvide que mi liderazgo no es de hombres, sino que mi liderazgo eres tú quien me lo ha entregado, y en la posición en la que estoy es porque tú me quieres en ese lugar, para honrarte y glorificar tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Vayan con bendición. Yo quiero que reciban esta palabra, hermanos. Recíbanla en su corazón. Líderes de servicio, líderes de amor, líderes con nuestros hijos, líder como esposo, esposas líderes, líderes en nuestro hogar. La iglesia de Jesucristo tiene que ser la diferencia. Donde tú vivas, donde tú trabajes, la gente te identificará y dirá: ese es un hombre cristiano, esa es una mujer cristiana, ese es un joven de Cristo, esta es una niña que le pertenece a Cristo, porque su liderazgo me muestra que es un líder de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.